Buenas tardes, mis hermanas. Vamos a comentar, como cada día, la palabra del Señor. Vamos a comentar el libro de Jueces, capítulo 6, del 11 al 24, que nos habla de la historia de Gedeón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofra y que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente. Él responde: perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos estos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en las manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián. Yo soy quien te envío. Pero él respondió: disculpa, Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés, y yo soy el más chico de la familia de mi padre. Yahvé le dijo: yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso es la historia de la salvación. El pueblo de Dios está dominado por la tribu de Madián. Parece que el pueblo no aprende de sus errores. Dios había hecho una alianza con su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, si me obedeces y eres fiel a mi alianza. Pero el pueblo siempre se apartaba de la alianza. Siempre se apartaba de la alianza. Entonces, Dios enviaba hombres que le decían al pueblo: arrepiéntete, conviértete, o te va a ir mal. Pero el pueblo no hacía caso, los ignoraba, y entonces había pestes, había guerras, había hambre, había sequía, los dominaban otras tribus, otras naciones, y luego se quejaban con Dios: ¿por qué me haces esto? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿No se te hace conocida ese razonamiento? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué guerras? ¿Por qué vicios? ¿Por qué hambre? ¿Por qué explotación? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué políticos corruptos? ¿Por qué líderes religiosos malos y codiciosos y ambiciosos? ¿Por qué nos pasa todo esto? Preguntamos. Dios no existe. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay usura? ¿Por qué hay codicia? Dios no existe, decían ellos. Lo mismo que decimos nosotros. Mucha gente dice que Dios es una farsa. Cuando predicas el evangelio no falta quien te diga ahí: Dios no existe. Si no existiera tanto desastre, tantos conflictos, tanta hambre, tanto dolor, tanta miseria. Lo que pasa es que nos hemos apartado de la alianza. Queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no escuchamos al Señor. Por eso Dios envía al más pequeño, de la tribu más pequeña, de la tribu de Manasés, a Gedeón. Yahvé está contigo, valiente guerrero. No es quien tú eres, sino quien te envía a la misión. Tu fuerza no está en ti, ni en tu capacidad, ni en tu sabiduría, ni en tu dinero, ni en tus bienes, ni en la familia de la cual desciendes, sino quien te envía a la misión. La fuerza no estaba en Gedeón, sino en Yahvé, que lo enviaba a liberar a su pueblo de los madianitas. Si realmente te ha caído en gracia, hazme ver una señal. Así sabré que eres tú quien me habla. No te alejes de aquí hasta que vuelva con una ofrenda que depositaré ante ti. Yahvé respondió: me quedaré aquí hasta que vuelvas.
Se fue Gedeón, preparó un cabrito con una medida de harina, hizo panes sin levadura, puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y la llevó todo para ofrecérselo bajo el terebinto. El ángel de Yahvé le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, deposítalos en una roca y derrama el caldo, y así lo hizo. Entonces el ángel de Yahvé extendió su mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Yahvé, mientras tanto, había desaparecido de su vista. Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé y dijo: ay de mí, Señor Yahvé, porque realmente vi al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé le dijo: no tengas miedo, porque no morirás. Gedeón constituyó en ese lugar un altar para Yahvé, al que llamó Yahvé Paz. Aún existe actualmente en obra en las tierras de Abiezer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la escucha de la palabra de Dios se nos perdonen nuestros pecados. No es quien tú eres, es quien te envía. Lo que te hace fuerte no es quien tú eres, o cuánto dinero tienes, o qué tan elocuente es tu predicación, o qué tan inteligente o poderoso o fuerte o hermoso o hermosa eres. Lo que te hace fuerte es quién va contigo. La fuerza de Gedeón no estaba en Gedeón, estaba en Yahvé. Yahvé estaba con Gedeón, Yahvé iba con Gedeón, y el que iba a liberar a su pueblo de los madianitas no era Gedeón, era Dios. Gedeón era un instrumento. ¿Quién liberó el pueblo de la esclavitud en Egipto? Moisés, no, fue Dios. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios liberó a su pueblo. Los profetas eran hombres de Dios, eran mediadores entre Dios y los hombres. Le anunciaban al pueblo, lo exhortaban a cambiar, y el pueblo los ignoraba. Se burlaba de ellos y les decía de cosas. Cuando predicas el Evangelio, cuando publicas una reflexión escrita del Evangelio, la gente te dice de cosas, te insulta, te ofende, te quiere humillar, te quiere decir: Dios no existe, es una farsa, viejo loco. Lo mismo que en aquel tiempo. La gente no quiere escuchar la voz de Dios, pero sí quiere que Dios lo saque el día del apuro. Ay, Dios, ayúdame, estoy enfermo. Pero nada más alivian y se olvidan de Dios. O están sanos y no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren cumplir la palabra de Dios. Dios tiene beneficios, Dios tiene misericordia, Dios tiene regalos, bendiciones para nosotros. Pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Y Dios también tiene mandatos que debemos obedecer. Pero nada más queremos que nos den y no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz del mundo. La voz del mundo que nos invita al vicio, al pecado, al placer, a la opulencia, a la mentira, a la farsa, a la apariencia. Le rendimos culto a la apariencia, al placer, a la lujuria, a la codicia, a la vanidad. Pero no queremos entregarle nuestro corazón al Señor. No es quien tú eres el que te hace fuerte, es quien te envía a la misión y quien está a tu lado. La fuerza del cristiano no está en lo que sabe, no está en lo que hace, o en el puesto que tenga, o en el ministerio que tenga, sino en Jesucristo, que es quien envía, y quien dijo Jesucristo: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. La fuerza de la iglesia de Cristo no es en sí la iglesia, no son los sacerdotes, no son los laicos que sirven en el templo, no es el ministro de la comunión ni la catequista. La fuerza de la iglesia de Cristo es Cristo mismo, porque Cristo la envía a la misión, como Yahvé envió a Gedeón. La fuerza de la iglesia de Cristo es Cristo, porque Cristo está con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. No es quien tú eres, ni la cantidad de dinero que tienes, ni lo fuerte que eres, ni las palancas que tengas, lo que te hace fuerte, sino quien te envía a la misión y quien permanece a tu lado. Me quedaré aquí hasta que vuelvas. El ángel de Yahvé esperó la ofrenda de Gedeón y no se movió de ahí, porque la fuerza de Gedeón era Dios.
no era él mismo. Tenemos que entender que el que nos da la fuerza, la sabiduría y los carismas necesarios para vivir la palabra es Dios. Es Dios. Él nos envía, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que se arrepienta y crea, se salvará, será salvado por Dios. No eres tú, es quien te envía, es quien está a tu lado. Cristo está a tu lado. Como dice el canto, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tenemos miedo al COVID, a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, a la burla, a los insultos o al rechazo, a la indiferencia y a la apatía de la gente que no quiere saber nada de Dios. Porque Cristo es quien nos ha enviado la misión. Y Cristo es quien permanece con su iglesia, con cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo somos todos nosotros. No eres tú, mi hermana, es Cristo. No eres tú, mi hermano, es Cristo, el que hace la obra. ¿De qué hace gloria el hombre si él no hace nada? ¿De qué hace gloria la mujer si la fuerza está en Cristo y no en nosotros? No es quien tú eres, es quien te envía y quien está a tu lado. Únete a la escuela de Cristo. Únete a la iglesia de Cristo. No es quien tú eres. La fuerza está en aquel que nos ha enviado a predicar el Evangelio por las redes sociales. Jesucristo. Nos pueden insultar. Nos pueden decir viejo loco. Nos pueden, como dicen aquí en México, nos pueden decir de majaderías. Nos pueden ignorar. Pero no nos pueden callar. El único que nos puede callar es el Señor. Cuando Él quiera, se acaba el hermano y vendrán otros. Recuerda, como dice el canto, aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, mi hermana, mi hermano, otros lo seguirán. Nosotros moriremos y seguirán otros predicadores anunciándote el Evangelio de Cristo. Pero no son ellos, sino Cristo, el que salva y sostiene a su iglesia. El mal, mi hermana, el mal está derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Parece que el mal está ganando. Aborto, drogadicción, alcoholismo, corrupción, usura, mentira, inmoralidades sexuales, matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, fornicaciones, adulterios, violaciones, abusos, tantísimas cosas que se dan. Parece que el mal está ganando la batalla, pero créelo, el mal está derrotado. La muerte será el último enemigo a vencer. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Hay quien le rinde culto a la muerte, quien le rinde culto a la maldad y al pecado. Pobrecitos de ellos. Le pedimos a Dios que los perdone y que convierta sus corazones. Porque si no se arrepienten, el final será terrible. Será terrible. No podemos callar, porque Cristo es el que nos ha enviado a predicar el Evangelio de Cristo. La fuerza no está en el hermano, la fuerza no estaba en Gedeón, la fuerza no estaba en Moisés, ni en Abraham, ni en Salomón, ni en nadie. La fuerza es Dios. No es quien tú eres, es quien te envía a la misión y quien está a tu lado. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Él te dice, valiente guerrero, yo estoy contigo, no te des por vencido. Yo te voy a librar del vicio, yo te voy a librar del alcoholismo, de la drogadicción, yo te voy a sanar, yo te voy a levantar, yo te voy a dar un empleo, yo voy a poner un nuevo sueño,
un nuevo gozo y una nueva esperanza en tu corazón. Solo tienes que caminar, inscribirte en la escuela de Cristo y verás que las cosas más maravillosas empiezan a suceder en tu vida. No es quién eres, es quien te envía a la misión y quien permanece contigo. Jesucristo, el resucitado, aquel que murió en una cruz para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Como diría San Pablo, murió y se entregó por mí. Y podríamos decir como San Pablo, para mí la vida es Cristo, la muerte, mi hermano, una ganancia, porque nos dormimos en este mundo y despertamos con Cristo en la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no apartes y tu rostro y te conceda la paz. No es quien tú eres, sino quien te envía a la misión y quien está a tu lado. Tu hermano y amigo desde Monterrey, Nuevo León, México, el hermano Francisco. Bendiciones.